Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. La mayoría conocen la casa muy bien, casi como yo. Esta es una casa muy amante de la cultura y muy amante de reconocer los méritos de las personas importantes. Y eso es uno de esos actos que nos convoca hoy aquí para reconocer los méritos de una gran persona, una buena persona, pero más en este caso se le reconocen sus méritos profesionales. Voy a citar primero a los componentes de la mesa y a lo mejor voy un poco salteado porque yo los he ordenado a mi manera y entonces quizá voy a empezar por el más joven de la peña, del grupo, que es el presidente de la Casa de Alcobendas de aquí de Madrid, Jesús Uría. ¿Es así? Muy bien. A continuación tenemos a Consuelo Prendes, que es presidente de la Casa de Alcalá de Henares. María Jesús, la tenemos en la parte opuesta, es presidenta del Centro Asturiano de Tres Cantos. En el extremo está también otra de las agrupaciones modernas, otro de los centros modernos, que es José Luis González de la Cera, de la Asociación Cultural La Tarabica, en Guadarrama. Me parece que ya aquí a continuación de Consuelo tenemos a Begoña Serrano, que ahora la tenemos duplicada. A Begoña Serrano la tenemos duplicada porque yo estaba buscando concesionario para Asturias y me apareció una candidata, Begoña Serrano. Y entonces yo digo, bueno, Begoña Serrano se va a dedicar ahora a la hostelería. Bueno, coincidencia de nombres, ¿eh? Ella es la directora general de Migración del Principado de Asturias. A mi izquierda está don Gustavo Soler del Tierra, que ahora nos hablará de cosas importantes. A mi derecha está, bueno, un poco más a la derecha, nuestro presidente del Consejo Superior, don Francisco Rodríguez García, que es presidente además de muchas cosas, como de ILAS, que es Industrias Lácteas Asturianas. Y ahora sí, a mi derecha, justamente a mi derecha, está el hombre del día, que es don Manuel Antonio Villacellino Torre. ¿Sí? Así es. Bien, entonces yo voy a decir unas breves palabras de él porque es que Gustavo no me va a dejar decir más. Entonces me limitaré, pues eso, simplemente quiero decir que estas casas que he mencionado, estos centros asturianos o casas de Asturias, todos los años resaltamos los méritos de un asturiano que tiene que ser universal. Tiene que ser universal. No basta que sea un asturiano importante, tiene que tener influencia al otro lado de las fronteras. Y en el caso del señor Villacellino es un señor que es universal. Y decimos que eso es, que las casas de Asturias, de Alcalá de Henares, de Alcobendas, así como la Asociación Cultural que hemos dicho, La Tarabica, los centros asturianos de Tres Cantos y el de Madrid, en el que estamos, pues eso, le concedemos el título de Asturiano Universal, ya lo he nombrado, no lo vamos a repetir, y las razones son porque, además de ser universal, es el compromiso que tiene con la cultura, la investigación y la docencia a nivel internacional. Gracias a su gestión, la universidad ha ido expandiendo exponencialmente las relaciones institucionales alrededor del mundo y se ha consolidado como una institución internacional de reconocido prestigio. Esto es lo que digo yo del hombre del día, del galardonado. Pero, como es costumbre inveterada en esta casa, hay que presentar al presentador. Y no voy a usar esa frase tan manida de ¿cómo le voy a presentar si es impresentable? Efectivamente, no hace falta que le presente. No hace falta que le presente, todo el mundo le conoce perfectamente, entonces es impresentable. Porque mejor que lo que digo yo, seguro que lo saben la mayoría. Bien, pero vamos a ser un poco serios y vamos a decir que nació en Cudillero.
Es Pichot. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctor por la Universidad de Valladolid. En 1973-74 amplió estudios en la Universidad de Múnich, München, como dicen los alemanes, becado por el gobierno de la Alemania Federal. En 1978 ganó la cátedra de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue secretario general en 1981 y 82. En noviembre del 82 fue nombrado director general de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia y presidente de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, cargo que desempeñó hasta febrero de 1984, en que pasó al Ministerio de Defensa como subsecretario. En 1990 fue nombrado secretario de Estado de Administración Militar en el propio Ministerio de Defensa. Desde julio de 1993 formó parte del gobierno como ministro de Educación y Ciencia y 2 años más tarde como ministro de Defensa, cargo que desempeñó hasta 1996. Por eso nuestro anterior presidente le llamaba el viceministro. El ministro. Sí. Diputado del Congreso de Asturias en la 6ª legislatura, fue elegido presidente de la Comisión de Regimiento de las Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados. Reingresó a la actividad universitaria en mayo de 2000 y en diciembre del mismo año se trasladó a la cátedra de su disciplina en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesor visitante de diversas universidades españolas y extranjeras, así como miembro de sociedades académicas y pertenece a diversos comités científicos y fundaciones. Es autor de varias decenas de estudios sobre su especialidad. En julio de 2001 y abril de 2005 fue director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, y posteriormente presidió el Real Instituto del Cádiz hasta el año 2012. Ha publicado numerosos estudios sobre cuestiones relacionadas con la defensa y la posesión constitucional de las Fuerzas Armadas. Y lo dejo aquí, porque, chico, es tantas cosas que hay que dejar espacio para, entre otras cosas, dejar espacio para que la la palabra. Gracias. Buenas tardes, amigas y amigos. Señor presidente en funciones, muchas gracias por su cariñosa presentación. Señor presidente del Consejo Superior, presidentas y presidentes de las casas y centros asturianos, directora general de Migración, que nos acompaña hoy, bienvenida a este centro, por supuesto, don Manuel Villa y sus familiares, amigas y amigos del grupo. Tengo la suerte de que Manuel Villa, gran amigo personal, que también lo es de muchos de los presentes, me haya pedido hacer su presentación con motivo del título Asturiano Universal que le ofrecen hoy los centros asturianos de Madrid y Tres Cantos y las casas de Alcobendas, Alcalá de Henares y Guadarrama. Seguro que hay otros amigos de tantos años, muchos aquí, con los mismos méritos que yo para encargarse de esta labor, por cierto, tan necesaria por las razones que decía nuestro presidente. Pero mi satisfacción, por injustificada que fuere la elección del presentador, viene de la oportunidad de hacer presente y compartir con ustedes la alta estima que yo tengo por Manuel Villa Cellino y por su obra. Permítame decir una palabra sobre la condición de asturiano universal. Parece una contradicción, pero tan solo lo es en apariencia. Por un lado, más bien es una redundancia, porque los asturianos estamos acostumbrados a salir fuera de nuestra tierra, eso sí, generalmente obligados, y a dejar donde vamos nuestra impronta. Por otro, la expresión asturiano universal no puede ser más significativa de la realidad en la que nos movemos. Hoy día nada se queda dentro de la casa de uno. Todo es universal, global, y cualquier acontecimiento en una parte del mundo, por remota que sea,
tiene su réplica inmediata en el más pequeño rincón del planeta, por lejano que esté. Nada está aislado, todo es interdependiente, no hay distancias, no hay fronteras, y esto es así para lo bueno y para lo malo. Es más, este mundo nuevo lleva décadas en busca de un orden que le permita situarse, reconocerse en él. En la actualidad todos son tendencias, incertidumbres, inseguridades. Ante estas tensiones, los individuos tendemos a refugiarnos en la propia identidad, en las raíces de cada uno, en lo más cercano. Y hay, me parece, dos maneras de hacer esto. Una es profundamente excluyente. Utiliza las propias raíces como mecanismo de supremacía. La otra es lo contrario. Cultiva los valores personales, la cultura heredada, para proyectarse al exterior, para mostrar una determinada visión de la vida, donde todos son bien acogidos y con ello contribuir a que todo el mundo sea mejor. Pues bien, en esta segunda posición he visto yo siempre a Manuel Villa, haciendo profesión de asturiano, pero con las luces largas, bien enfocadas, hacia un proyecto vital que le permite combinar raíces y proyección universal. Esto se comprueba en toda su trayectoria profesional, pero especialmente en un proyecto principal de su iniciativa de gran proyección social y ciudadana que ustedes conocen bien, la Universidad de Nebrija, muchos de cuyos componentes nos acompañan hoy. Tuve la suerte de acompañar a Manuel Villa en el momento fundacional de la universidad. Como os he dicho, era el año 93 y yo había pasado a formar parte del gobierno como ministro responsable de Educación y Ciencia. En la mesa se encontraba un proyecto que se había iniciado con mi predecesor, el recordado con mucho cariño por algunos de los aquí presentes, Alfredo Pérez Rubalcaba. Era un momento complicado, porque apenas comenzaban a abrirse camino las universidades privadas en España. Además de las universidades de la Iglesia, solo dos proyectos, que eran proyectos muy clásicos, se habían aprobado el año anterior. El tercero de ellos se llamaba Nebrija y tenía como prioridad fundamental detectar los requerimientos sociales y convertirlos en prioridades universitarias estratégicas. Esto decían los estatutos que se presentaron en el Ministerio. Nos llamaba la atención un experimento alejado de las connotaciones meramente mercantilistas que tuvieron y tienen otros proyectos universitarios, y con el objetivo de crear una universidad no para ser la más grande ni para competir, sino para ser una estructura dimensionada, internacionalizada, puesta al día, atenta a los requerimientos de la sociedad a la que sirve para ser influyente. Aquel proyecto liderado por Manuel Villa vio la luz como tercera universidad de las privadas. Le acompañaron a aquella aventura personas muy queridas y vinculadas, muchas de ellas, a este centro, como el presidente de nuestro Consejo Superior, don Francisco Rodríguez García, o como los muy recordados Miguel Bajo, recientemente fallecido, Juan Luis Iglesias, Sabino Fernández Campo, además de otras personas muy próximas como Belén Moreno de los Ríos, Jesús Abad, Martín Queicoya y otros muchos. El caso es que se aprobó por las Cortes Generales de España el proyecto de universidad, y Manuel tuvo el acierto de ir situando aquel proyecto embrionario en la línea de salida para llegar a lo que es hoy, ya en el año 2019, un conjunto de 4 instituciones. La Universidad Antonio de Nebrija, los Institutos Nebrija, las Residencias Nebrija y la Fundación Antonio de Nebrija. El grupo emplea a más de 1.300 personas. Tiene varios campus y centros en Madrid y en el extranjero, además de obtener unas valoraciones sobresalientes en los principales rankings universitarios de nuestro país. ¿Cómo se consiguieron todos estos éxitos en tan pocos años? Ahora sí voy a repasar con brevedad lo que conozco de la trayectoria de nuestro homenajeado, porque he tenido ocasión de verle actuar y de profundizar durante algunos años a su lado en el desarrollo de las instituciones Nebrija. Manuel Villacellino lo hace todo con la sencillez y la naturalidad de quien está viviendo su vida con más satisfacciones y alegrías que preocupaciones,
porque su carácter es introvertido y sereno, espero que no se me desmienta, afable y comprometido, sin dejar escapar un ápice de fatiga o de desesperanza ante los desafíos de cualquier momento complejo o ilusionante. Siempre me ha sorprendido su animosa actividad, sin detenerse en preocupaciones o dificultades, quizá porque aprendió en nuestra tierra asturiana que la belleza de nuestros paisajes y el encanto de las ciudades y los pueblos donde vivió su niñez y juventud no merecen caras tristes, ni envidias o reproches con complicaciones adicionales a las que ya proporciona la vida en sociedad. Manuel vino a Madrid cuando ya se acercaba la treintena, después de haber finalizado una buena parte de su formación universitaria, porque se licenció en Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales en 1973 en la Universidad de Barcelona, hizo 2 años previos al doctorado en la Universidad Panteón Sorbona de París I y se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fue profesor hasta 1987. En aquellos años desempeñó puestos directivos en fundaciones y empresas de producción como director ejecutivo y director general. Es consejero de varias empresas familiares y ha trabajado siempre en estrecho contacto con empresas y universidades. Desde agosto de 1995 hasta agosto de 2005 fue el primer rector de la Universidad de Lebrija. Accedió a este puesto tras una amplia trayectoria en el seno de la institución, porque desde 1988 había sido profesor titular de Organización de Empresas y director en 1990 del recién creado Departamento de Economía y Administración de Empresas. Después ocupó la vicepresidencia de Ordenación Académica antes de ser nombrado rector. Nuestro homenajeado, Manuel Villacellino, es actualmente, como ustedes saben, presidente del Consejo Rector de la Universidad de Lebrija y presidente del patronato de su fundación. Quizá no saben todos que preside también el foro Emilia Pardo Bazán, que agrupa a todas las universidades privadas de España, y que es miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales, entre otras actividades institucionales en el sistema universitario español. Esta faceta universitaria, con su proyección internacional, es la que hoy nos conviene resaltar, porque sin hacer referencia a su participación sobresaliente en la fundación de todo el Grupo Lebrija, no deja de ser sorprendente que sin recursos relevantes en el comienzo estemos ante una institución universitaria de tanto prestigio nacional y de claras iniciativas de expansión internacional. Ya voy a terminar. Le preguntaba a Manuel no hace mucho tiempo, con motivo de la próxima publicación de un libro sobre los 30 años de la Fundación, cuáles habían sido las dificultades y los problemas relevantes para transformar una pequeña organización nacional en una empresa con ambiciones internacionales. Él me contestaba, con su tradicional humildad, que lo esencial en toda empresa son las personas y la cultura empresarial que se respira en cuanto nos acercamos a ella. Ahí es donde Manuel ha puesto todo el esfuerzo, en seleccionar e impulsar a las personas que le acompañan o le han acompañado en el gran desafío y en crear una cultura interna de responsabilidad personal, de ambición internacional y de valoración de las personas y de sus iniciativas, pues él tiene la capacidad de sintonizar con las ambiciones y la motivación de todos los que le acompañan. Es esta cultura empresarial de éxito la que yo mismo he observado durante mi participación largos años como miembro del patronato de la universidad. Esta cultura de la que doy fe en esta presentación y por la que felicito a las casas y centros asturianos que han querido resaltar a todos los que participan del proyecto Lebrija, otorgándole hoy a Manuel el reconocimiento de este año como asturiano universal. Muchas gracias.
buenas tardes. Vamos a leer las adhesiones que hemos recibido. Amigos, como presidente de la FICA me adhiero al acto que celebráis. Siento no poder asistir, pero me siento partícipe de ese galardón a don Manuel Villacellino. Un fuerte abrazo, Manuel de Oparos. Otra adhesión de Víctor Montes Amieva. Estimado presidente y amigos todos, esta tarde se entrega en el Centro Asturiano de Madrid el galardón de Asturiano Universal a don Manuel Villacellino y presentado por don Gustavo Suárez Pertierra. Mis saludos para ambos. Lamentablemente no podré estar con vosotros, tal y como me hubiera gustado, pero otro compromiso familiar e ineludible me lo impide. Mis palabras de enhorabuena y felicitaciones a Manuel Villa como merecedor de tan importante galardón en reconocimiento a toda su trayectoria personal y profesional a lo largo de estos años. Te deseo lo mejor de lo mejor y que continúen los éxitos personales y profesionales. Un fuerte abrazo. Igualmente aprovecho la ocasión para enviar mis saludos cordiales a todos los asistentes del acto de hoy. Un cordial saludo, Víctor Montes Amieva. Otra adhesión al Centro Asturiano de Madrid. Este viene de la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias. Estimado señor Martínez Otero, en nombre de nuestro presidente, deseo expresarle su agradecimiento por la invitación que le ha hecho llegar para los actos que, con motivo de la entrega de los galardones Asturiano Universal y Manzana de Oro, tendrán lugar los días 6 y 7 de junio. Lamentablemente no podrá asistir en esta ocasión y me indica que le haga llegar sus mejores deseos en la organización de los actos, junto con su felicitación a don Manuel Villacellino y a doña Maripaz Pondal, con el ruego de que transmita nuestras excusas a los representantes de las casas y centros organizadores del título de Asturiano Universal. Reciba un cordial saludo, Diana González Fernández, directora de gabinete. Este viene de aquí, del Centro Asturiano de Madrid. Excelentísimo señor don Manuel Villacellino, querido Manolo, te hago llevar a través de estas líneas mi felicitación y mis mejores deseos para que continúe el despliegue universitario que con tanto esfuerzo y acierto impulsas. Vaya un abrazo para Gustavo, para las presidentes y presidentes de las Casas de Asturias, para los asistentes y para ti. Firmado Valentín Martínez Otero, presidente del Centro Asturiano de Madrid. El otro, Secretaría Particular del Delegado del Gobierno. Por indicación de la delegada del Gobierno, doña Delia Losa Carballido, se comunica que por motivos de agenda no podrá asistir a los actos de los días 6 y 7 de junio, entrega de Manzana de Oro y título de Asturiano Universal. Agradeciendo su invitación, reciba un cordial saludo. Estas son todas. Bien, nuestro presidente del Consejo Superior quiere decir unas palabras. Pues muchas gracias. Querido presidente del Centro Asturiano, querido Gustavo, querido Manuel, queridas presidentas y queridos presidentes de las Casas de Asturias de los Madriles, los nuevos y los no tan nuevos, porque Alcalá de Henares no es precisamente nuevo. Estoy muy satisfecho, muy contento y casi diría que siento una enorme emoción de ver este salón lleno con motivo de la declaración que se te hace de Asturiano Universal. Porque la palabra, bueno, la universidad, el universo, lo universal, son palabras que me gustan mucho más que lo global. Para mí tiene mucho más sentido humano hablar de lo universal y, si se quiere, de lo universal de las personas, que es el término nuevo que tenemos que han acuñado no sé quién exactamente, pero que tiene aires comerciales, aires mercantiles. No pasa de ahí. Lo global no me satisface en absoluto, lo universal sí. Y por eso te felicito por haber recibido ese galardón. Gustavo, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque efectivamente tú conoces como nadie la trayectoria de la Nebrija. Estuvimos ahí desde el principio y eso ha crecido y ha crecido enormemente además. Yo voy todos los años a la entrega de diplomas fin de carrera de los alumnos
Y ya lo que era una ceremonia que duraba media hora, pues ahora dura 2 horas y media. Es decir, y además hace siempre mucho calor y son 2 horas y media que no sentirse muy satisfecho por lo que está haciendo, ¿verdad? Eso se celebra en la Nebrija, entre árboles y con la Sierra de Guadarrama a la espalda. Es un acto maravilloso. Bueno, pues ese acto es el mejor reflejo de lo que Manuel ha logrado desarrollar a lo largo de una serie de años, que tampoco son tantos. Entonces, ese desarrollo es el desarrollo de la universidad privada. Hacer empresas privadas no es ninguna novedad en España, existen de siempre. Pero las universidades privadas como tales, y más las seglares, no vienen del fondo de los tiempos en España. Son cosas nuevas, desde el punto de vista del planteamiento económico que encierra cierto riesgo. Y cosa absolutamente necesaria, porque la universidad oficial, la universidad pública, no puede atender, y eso lo puede entender cualquiera, no puede atender a las especificidades que se dan hoy para subvenir a las necesidades de la especialización. Entonces, la universidad pública no puede ocuparse de lo especial, pero la universidad privada sí. Y la especialidad hace falta. Hoy sin especialidad se circula mal por el mundo. La enseñanza, por tanto, de cuestiones a las cuales no puede descender, insisto, la universidad pública, me parece a mí que no puede descender, es el gran terreno de la universidad privada. Y en eso Nebrija, yo estoy seguro que, en fin, está adquiriendo una especialización máxima, porque el número de matrículas crece y crece, y esa es la mejor de las pruebas. El éxito, en definitiva, sigue al éxito, y cuando se producen 2 éxitos seguidos es porque la primera actividad lo mereció. Manuel, una cosa en la que confío enormemente en lo que puede ser, lo que puede dar de sí la universidad privada. Se habla, ustedes están constantemente oyendo hablar de los Estados Unidos de Europa, están oyendo hablar de la necesidad de hacer de la comunidad económica actual algo más amplio, que nos dé mayor satisfacción en todos los órdenes. Y bueno, ya se habla, ya hay un grupo que lo que propende claramente es a la conversión del ámbito actual, que es un ámbito de carácter económico más bien, bueno, va poco a poco cambiando, pero es un ámbito económico, se convierta eso con el tiempo en los Estados Unidos de Europa. Y luego hay otro grupo dentro de la comunidad que aspira a que eso no sea así, que las entidades nacionales, las entidades nacionales, los países que componen la comunidad, pues velen por su soberanía, no cedan demasiado de ese territorio y en definitiva van más por el camino de la Europa de las patrias que decía De Gaulle que por la creación de los Estados Unidos de Europa. A mí me gustaría, sin embargo, yo que he sido tan crítico con ese asunto comunitario, como sabe Gustavo, a mí me gustaría, sin embargo, que los Estados Unidos de Europa no fueran una perspectiva tan lejana como para perderla de vista. Pero para crear los Estados Unidos de Europa hay que empezar por la escuela. Hay que empezar por la escuela y hay que seguir por la universidad. Hay que crear el sentido europeo, hay que crear el cariño por Europa. Hay que crear algo que no existe, que es esa convicción de que somos europeos y que eso nos une mucho más que ninguna otra cosa. Ese es el gran cometido que yo creo que tiene la enseñanza, si es que queremos ir por ese camino, y es precisamente la enseñanza privada, aquella que atiende a las especializaciones, en la que más se puede confiar para que eso sea así. Yo con esto no te estoy dando ningún consejo, porque tú sabes mucho más de esto que yo, pero creo que no se llegará de ninguna manera a los Estados Unidos de Europa si no empezamos por crear ese sentimiento. No una noción más o menos interesada, que es lo que hasta ahora hemos hecho o hemos intentado hacer, sino sentimiento europeo, profundo sentimiento europeo. Y nada más, eso, felicitaciones otra vez, que sigas por el camino emprendido con ese éxito. Eso es bien.
Bueno, nuestro presidente, indudablemente quisiera estar aquí, estaría encantado con hacerte entrega de este diploma, pero lo tenemos un poco lejos. De hecho, se ha hecho presente con esa adhesión, por eso no he dado su saludo a nadie, porque sabía que iba a llegar. Entonces, bueno, voy a formar parte, gustosamente, porque yo también tengo ganas de integrarte, ¿no?, de este quinteto que te vamos a hacer, exponer en tus manos el galardón que acredita lo que te hemos concedido y hoy ponemos en tus manos. Por favor. Muy bien, pues ¿qué se puede decir después de esto? Casi nada, ¿no? Pero como en todas las ocasiones y para mostrar agradecimiento, pues suele ser adecuado traer pues algún pequeño texto escrito que me van a permitir que les lea con la paciencia a todos ustedes. Pero antes incluso de empezar, yo me repita, mil gracias a las casas asturianas, mil gracias a los asturianos que representáis, muchas gracias al Principado por su presencia, gracias muy especiales a Apenas se oye, ¿eh? Claro, igual que están hablando otros ahí. Me repito, que no me importa hablar un poco más. Decía que se trataba de dar las gracias no solo a las casas asturianas, sino a todos los asturianos que están en ellas, y pido a los representantes y presidentes de estas casas regionales que transmitan mi agradecimiento a toda esa colonia asturiana que está en Madrid. Y les decía que, bueno, pues que les voy a leer unas palabras naturalmente de agradecimiento, pero también tratando de darles a ustedes una visión de cómo influye a mí y a cualquier persona este tipo de reconocimientos de una tierra tan querida como es la asturiana, y la alegría que nos da en todo momento por vuestra labor y por lo que hacéis, ¿no? Entonces, queridos asistentes al acto, primero gracias por estar aquí. ¿Qué voy a decir de mi buen amigo y magnífico presentador que es Gustavo, que tiene esa capacidad de sintetizar, digamos, casi toda una vida en pocas palabras y todo el esfuerzo? Que voy a también al agradecimiento al presidente adjunto, que hace siempre ese esfuerzo por estar con nosotros, dinamizar todo esto, y efectivamente a todos los presidentes de todas las casas asturianas en la Comunidad de Madrid. Pero naturalmente tengo que empezar por también hablar de mis queridos familiares y de vosotros, queridos amigos, que estáis en esta zona y que me acompañáis en este día, para mí, de honda satisfacción, y sobre todo yo quisiera transformarlo en alegre celebración para todos, porque yo creo que así podemos contribuir a mantener la tradición de hablar bien de Asturias en Madrid y de defender ese carácter universal de los asturianos que en tantos lugares del ancho mundo se muestra y fructifica. Efectivamente, para mí este reconocimiento me ha hecho pensar no solo en mi propia vida y en las de las personas citadas por Gustavo, que nos han acompañado durante muchos años, ¿no?, sino en todos los asturianos que, criados en nuestra tierra, que desde aquí vemos pequeñita y aislada, hemos salido de ella con el ánimo y la esperanza de realizar mejor nuestros proyectos vitales, para ver nuevos horizontes, para ser más útiles a los demás
y para contribuir en la medida de nuestras capacidades al bienestar de las personas y de las comunidades que nos han acogido. Yo siempre he pensado que los homenajes deberían ser colectivos más que individuales, porque todo lo que hacemos está íntimamente relacionado con el esfuerzo de las personas de la familia más íntima, en continuo apoyo de nuestras acciones, con la dedicación de quienes nos han educado durante nuestros años de colegio y universidad, y con las capacidades de quienes nos han acompañado en todas las iniciativas personales y profesionales. Si se singulariza a alguien es por la generosidad de los demás, y en este sentido yo solo puedo dar las más efusivas gracias a quienes han tenido la generosidad de proponerme y de aceptarme. Además, debo de confesarles que me anima mucho el seguir trabajando en lo que siempre he hecho con este tipo de reconocimientos, porque todo reconocimiento nos da nuevas fuerzas, y no solo nos da nuevas fuerzas para seguir adelante, sino que tiene la beneficiosa labor de dar seguridades y pistas sobre la aceptación colectiva y social de la buena o mala dirección de nuestros propios actos. Comentaba Gustavo que salí de Asturias a estudiar económicas con 18 años y llegué a Madrid casi con 30, porque hice un largo periplo universitario, aunque mis primeros años de trabajo fueron en la empresa privada, porque las obligaciones laborales deben ir por delante de la devoción o incluso de la vocación si no están bien armonizadas. Pudo haber sido la idealización de la vida universitaria, de la que no pude disfrutar en los primeros años de mi profesión de economista, lo que me llevó unos años después a unirme con entusiasmo al proyecto de la Universidad Antonio de Nebrija, que tantas alegrías nos ha dado a los que participamos en él. Yo estaba trabajando en consultoría y colaborando a tiempo parcial en la Universidad Autónoma de Madrid cuando surgió la oportunidad de vincularme a tiempo completo a un proyecto nuevo y prometedor, atractivo e incierto en aquel momento, casi utópico, decían algunos, que se ha convertido en esa hermosa realidad al que muchos hemos dedicado una parte importante de nuestra vida profesional. Hemos tenido mucha suerte. Todos los que hemos participado en el proyecto hemos tenido suerte y acierto al mismo tiempo porque las oportunidades nos encontraban trabajando con entusiasmo. La suerte y las oportunidades deben de encontrarnos trabajando, como nosotros decimos a nuestros alumnos, para que sean tan afortunados como les deseamos. Por eso debo de agradecer tanto este encuentro tan cariñoso, no solo a quienes estáis presentes y a las juntas directivas de las entidades convocantes, sino a todas y cada una de las personas con las que he trabajado durante estos años. Nosotros nos llamamos entre nosotros los Nebrija que durante años hemos buscado en cada momento la verdad de lo que era mejor para desempeñar nuestro trabajo. Lo hemos hecho con la transparencia y la sinceridad que nos han dado prestigio y hemos conseguido disfrutar de las relaciones personales y profesionales tan significativas como capaces de enseñarnos nuevos caminos cuando estábamos todos embarcados en la misma aventura. Nuestro horizonte siempre era claro, solo teníamos un objetivo colectivo y solo queríamos construir una institución universitaria que fuera un referente de calidad en nuestro país y que se extendiera por el mundo con los institutos Nebrija como punta de lanza de la enseñanza de español como lengua extranjera. Siempre quisimos trabajar siendo eficaces, cubriendo costes y haciendo sacrificios al trabajar, como muchos dicen, fuera de Asturias y también fuera de España, pero logrando aportar ese aprendizaje global que se ha hecho necesario para todos los alumnos universitarios deseosos de tener éxito en un mundo cada vez más competitivo e internacional. Si vamos camino de conseguirlo, es gracias al esfuerzo de todos los equipos que me han ayudado a tener el honor hoy de presentarme ante ustedes como una estudiante universal, aunque la verdad profunda sea que, como también ustedes saben, no sea más que otro asturiano de los muchos que salimos cada año y en cada generación a realizar nuestros proyectos vitales en el mundo y a contribuir, como ya he dicho y en la medida de nuestras posibilidades,
al bienestar de quienes nos acogen y al orgullo de todos los que nos observan desde aquellos bonitos paisajes con los que siempre soñamos. Saben ustedes que llevamos a Asturias en el corazón y hacemos todo lo posible por amarla y ayudarla desde la distancia, al mismo tiempo que damos el ejemplo de cómo se puede contribuir eficazmente al desarrollo personal y al bienestar de las personas en las comunidades que nos acogen. Por eso, por recordarnos la belleza de Asturias, por estar siempre atentos a ayudar a nuestra región y a todos los que viven en ella, y por hablar bien de Asturias en Madrid, agradezco tantísimo este título colectivo que siempre me acompañará. Quisiera hablarle al presidente del Consejo Superior de este centro que en La Nebrija consideramos perfectamente válidas sus palabras. Siempre hemos dicho que hay que defender lo local, pero vivir en lo global, que no hay que tener miedo a competir con el mundo, y todavía hoy mismo, como ustedes pueden ver en la determinada prensa, declarábamos que lo más importante en esta polémica que hay sobre la selectividad es que si hubiera única prueba en España sería más competitiva, competiríamos todos contra todos y no solo competir con los de casa. Yo quisiera para Asturias, para nuestra región, para ese lugar al que siempre vamos con cariño y emoción, que se convenciera que tiene que abrirse al mundo, que el futuro de una región es conseguir vender fuera de ella más de lo que tiene que comprar, y eso se hace compitiendo, hacer las cosas bien y lanzando hacia el exterior toda la fuerza que tienen los asturianos. Quisiera ir terminando con esta reflexión de ejemplo de los muchos asturianos que salimos de Asturias. Hacemos lo que nos gusta, lo que nos interesa, lo hacemos bien, nos acogen bien las comunidades en las que estamos, somos felices trabajando allí. Ojalá consiguiéramos que en nuestra región pasara lo mismo y que pronto empezara a brillar por su capacidad de desarrollo para que la mayor parte y los buenos trabajos se encuentren en Asturias y que todos podamos ir no solo a disfrutar de la región, sino a felicitar a los que ellas están. Quisiera finalizar dando nuevamente las gracias a Gustavo por su presentación, a todos ustedes por acompañarnos en este acto y decirles que mis más efusivas gracias de corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Alguien va a entregar un ramo de flores a alguien. Entonces vamos a ver a quién eligen para darle un ramo de flores. A ver. Ya está elegida. ¿Ya está elegida? Pues venga, llevemos el por favor. Y ahora, después de entonar el himno de Asturias, tendremos un vino aquí para los socios del Centro Asturiano y amigos de los socios del Centro Asturiano, para el homenajeado y sus familias, y naturalmente todos los que han participado con motivo de esta celebración. Pero primero, de pie por favor, vamos a entonar el himno de Asturias.
Gracias, Gonzalo, por ese tiempo que le das al himno de Asturias. Muchas gracias.